Gracias, Miss Carolina. Bueno, buenas tardes para todos. A manera de introducción, quiero comentar digamos, la importancia y la necesidad que tenemos nosotros como fonoaudiólogos de contar con la ayuda de un equipo interdisciplinario para abordar diferentes necesidades o dificultades que pueden presentar los chicos que recibimos en nuestra consulta. Por eso, pues, hoy doy inicio para introducir un tema fundamental que tiene que ver con procesos motores básicos. Vamos a hablar del sistema oromotor. El sistema oromotor, por definición, pues es un sistema especializado en el control y la coordinación de procesos básicos como son la succión, la masticación, la deglución, la articulación y también la comunicación. ¿Por qué la comunicación? Porque en la comunicación nosotros utilizamos gestos que forman parte del lenguaje no verbal y estos gestos pues solo se pueden dar gracias al buen funcionamiento de este sistema oromotor, es decir, cómo movemos nuestra musculatura a nivel de mejillas, de labios o de frente para poder generar gestos que sean comunicativos. Entonces, visto así, también lo podemos incluir dentro de este sistema dependiendo de él. Hay algunas generalidades de las que debemos hablar en este sistema oromotor, como que corresponde en general este sistema oromotor al funcionamiento tanto de labios, de mejillas, de mandíbula, lengua, y que son los que generan todos los movimientos y el engranaje para la producción de estos procesos motores de los que hablábamos en la definición. De fundamental pues está el control motor, que está generado como un factor central a nivel cerebral, que sin él pues no se podría dar el funcionamiento de este sistema. También hay un desarrollo en la función neuronal, también generada a nivel de nuestro cerebro, y lo que nos permite es tener un aprendizaje motor, es decir, adquirir todas las habilidades motoras o habilidades que pasan a ser automáticas para que todas estas actividades de estos procesos motores básicos se puedan dar de manera adecuada en el desarrollo a nivel del transcurso, digamos, del crecimiento de nuestros niños hasta tener una habilidad completa, o también que permiten generar cambios cuando hay algunas dificultades. Neuroanatómicamente hablando, tenemos la influencia del sistema nervioso central por un lado y el sistema nervioso periférico. A nivel del sistema nervioso central, influye en este sistema oromotor porque tiene representaciones a nivel de ambos hemisferios, es decir, no solamente es uno el que ayuda a generar el buen funcionamiento, sino que está en ambos. Encontramos áreas especializadas que también están incluidas, digamos, dentro de este funcionamiento o que impactan este funcionamiento, como son las áreas cerebrales motoras y premotoras, que ayudan al inicio, por ejemplo, de la deglución y que también ayudan a controlar la contracción muscular en estas partes, ¿verdad?, que están involucradas en este sistema oromotor. También tenemos una corteza de la ínsula y el opérculo que ayuda a la integración sensoriomotora fundamental en los procesos de alimentación, y la corteza límbica, que genera o nos ayuda a generar actividades de atención y afecto. ¿Por qué son importantes? Porque a pesar de que no es una actividad oromotora, la atención y el afecto, son dos aspectos fundamentales cuando hablamos, por ejemplo, de la alimentación. ¿Qué tan atento está el niño para ejecutar o realizar una actividad de rutina como es la alimentación? ¿Y cómo está su afecto? Es decir, cómo está motivado hacia esta actividad. Y por otro lado tenemos el sistema nervioso periférico, dentro del cual están los pares craneales, que se encargan también de la inervación de la musculatura que interviene en este sistema oromotor, en el desempeño en cada uno de estos procesos básicos. Entonces, como vemos, no solamente se trata de cómo movemos la boca, cómo movemos los labios, cómo sí podemos hacer succión, masticación, deglución o cómo articulamos correctamente, sino que también tenemos que ver cómo está esa base neuroanatómica para poder determinar qué es lo que debemos realizar o trabajar para ayudar a que el desempeño siga fluyendo o ayudar a corregir en caso de que este no se esté generando. Entonces encontramos que en este sistema yo como fonoaudióloga puedo encontrar algunos trastornos motores orales. Por definición, pues sería la dificultad que se presenta en los componentes de la cavidad oral en las funciones del sistema estomatognático, es decir, las que comentábamos anteriormente, como hablar, comer, masticar e incluso respirar.
Decimos también que es un desorden funcional específico de este sistema que afectaría algunas rutinas de la vida diaria de las personas. Como características, a grandes rasgos, porque puede que no solo esté en esta, sino que también esté en otras, encontramos que cuando hay un trastorno motor oral, podemos encontrar un niño o un paciente o un chico o chica con una postura de boca abierta, puede ser por dificultad a nivel muscular, dificultades en beber con pajilla o con sorbete o incluso para tomar también de taza, una pérdida anterior de líquidos cuando se bebe, puede presentarse también babeo o cialorrea, y aquí pues depende también un poco de la química, pero también tenemos que ver cómo se relaciona con este control motor. Dificultades también en movimientos orales y linguales, tanto para los procesos motores básicos y bueno, como fonoaudióloga también para la parte articulatoria, y la dificultad motora en el habla, que es casi siempre lo que más puede preocupar a un padre, pero que de base puede tener otro tipo de dificultades que también están generando o están afectando no solamente el habla, ¿no? Sino otros procesos motores básicos. Las causas de estos trastornos en general pueden estar dadas por la parte neurológica, por una afectación a nivel cerebral, alguna de las áreas que nombramos anteriormente, o también del sistema nervioso periférico. También puede ser estructural, es decir, a nivel anatómico, cómo está, por ejemplo, la boca, cómo está la lengua en su anatomía, cómo está la mandíbula o el maxilar, cómo está la articulación temporomandibular, y también la parte funcional, es decir, como un todo, que es nuestra boca, ¿verdad? Que funciona de manera sincronizada, cómo están todos los movimientos y todas las estructuras y cómo está ese funcionamiento. Si está funcionando de manera correcta, de manera equilibrada, o si aquí también tendríamos algún tipo de dificultad. Entonces, teniendo en cuenta estas tres áreas, podemos encontrar que hay dificultades también de carácter sensorial, pueden haber dificultades estructurales que pueden ser corregidas por algunos especialistas, o también en la parte de la función, que ahí podría ser donde pudiéramos nosotros como fonoaudiólogos ayudar un poco más a cambiar o mejorar la dificultad que se está presentando. Ante estas dificultades, en general nosotros debemos pensar en una derivación. ¿A quién derivamos? Pues depende mucho de la dificultad que nosotros veamos o que observamos durante el proceso de la evaluación. Dependiendo de esa dificultad, pues podríamos derivar al neuropediatra para tener un diagnóstico de base, si es que lo hay, y determinar cuál es ese perfil de ese niño, de acuerdo a ese diagnóstico. También puede ser derivado al otorrinolaringólogo cuando tenemos dificultades, por ejemplo, en las vías respiratorias, que no podemos corregir nosotros como fonoaudiólogos. Podemos llevar al gastroenterólogo cuando tenemos dificultades en la parte, digamos, ya más digestiva, y que tampoco pudiéramos corregirlo nosotros. Y por último, pues igual tendríamos que remitir a un odontopediatra cuando hay dificultades anatómicas, estructurales o incluso funcionales que no están en nuestras manos poder resolver. Y es aquí donde la odontopediatría juega un papel muy importante con todas las adecuaciones, ¿verdad? Y todas las estrategias que pueden seguir para ayudarnos a trabajar con niños que, por ejemplo, tienen dificultades sensoriales o que tienen dificultades en la alimentación y que no permiten hacer un abordaje tan, digamos, típico como lo haríamos con otra población que no tuviese necesidades muy específicas. Así que aquí es donde para nosotros es muy importante contar con un especialista como la licenciada Flores que nos pudiera ayudar a hacer un trabajo en equipo para ayudarle a estos padres a que sus chicos cada día tengan rutinas de alimentación o de habla que sean mucho más apropiadas, adecuadas y que permitan tener también una vida, digamos, un poco más adecuada. Así que los dejo ahora en compañía de la licenciada Flores, quien nos puede ayudar acerca de cómo se lleva este proceso. Doctora Melissa. Ahora. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar ahora ya desde el punto de vista odontológico.
la consulta dental del niño con disfunción de integración sensorial. Es importante definir que la disfunción de integración sensorial pertenece al grupo de pacientes con necesidades especiales. Las necesidades especiales erróneamente se toman muchas veces como un paciente con discapacidad física o incluso se ha tomado muchas veces como un término discriminatorio. Sin embargo, un niño con necesidades especiales es aquel que por sus condiciones físicas, psíquicas, sensoriales o conductuales requieren un cambio en la atención odontológica, es decir, un cambio en la rutina que es la habitual para los pacientes neurotípicos, echando mano de ciertas maniobras, conceptos y equipo capacitado para atender estas necesidades que el niño pues requiere. Anteriormente se hablaba en pacientes especiales de minusvalía. Este es un término que la OMS introdujo en 1980. Sin embargo, ese término ya no lo utilizamos. Entonces, una necesidad especial no es una minusvalía. Voy a poner 3 ejemplos en las que nosotros tenemos necesidades especiales y no me hace pues tener una minusvalía. Por ejemplo, el comunicarme con una persona que habla otro idioma. Nos pasa en las consultas, nos pasa en la vida diaria y para poder conectar necesito adaptar a esta otra persona, es decir, aprender su idioma. Personas que parecen de la espalda, que tienen algún problema discal, alguna hernia, no quiere decir que son personas que no puedan entrenarse. Quiere decir que hay que habituar el entrenamiento a su necesidad específica para no causarle más daño. Como también una persona con discapacidad física que quiere conducir un carro puede hacerlo y este vehículo debe adaptarse a las necesidades de esta persona. Entonces, actualmente se utiliza el término de discapacidad. ¿Qué es una discapacidad? Es una limitación en la actividad o una restricción en la participación. Ya no estamos hablando de minorías, sino que estamos hablando de cualquier persona que por una enfermedad o condición tiene ciertas consideraciones especiales a nivel social, educacional o a nivel laboral. Entonces, en el gran colectivo de los pacientes especiales tenemos las discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, pacientes médicamente comprometidos y un paciente no colaborador. Para el tema de hoy, de la disfunción de la integración sensorial, es una condición que es tanto psíquica, si proviene de un diagnóstico base como es el trastorno del espectro autista, o si es una situación de novo, es decir, un paciente que no pertenece al espectro, pero que presenta hipersensibilidad. La disfunción de la integración sensorial, vamos a aclarar primero que la integración sensorial es la capacidad que tiene el cerebro de relacionar los 5 sentidos y además la propiocepción. Esto puede generar una respuesta neurotípica, hipersensible o hiposensible. Cuando tenemos una disfunción a nivel de esta relación de los sentidos, quiere decir que el cerebro no está procesando la información como es habitual, de manera precisa u ordenada, o está presentando cierta dificultad. Estos trastornos se pueden presentar de una manera de nuevo, es decir, de repente, de la nada, o puede estar asociado al trastorno de déficit de atención e hiperactividad o al trastorno del espectro autista, ocasionándonos muchas veces dificultad para poner atención, para aprender alguna actividad, ejecutar acciones, y los niños a veces si no se les da la orientación adecuada o no se le tiene la empatía y la paciencia suficiente, pues genera un poco de frustración a la hora de realizar estas actividades. Esta es una frase que para mí tiene toda la totalidad de la charla. La principal diferencia entre el tratamiento odontológico en el niño con necesidades especiales y el neurotípico consiste en el manejo de la conducta. Y es que para la atención de los niños con disfunción de integración sensorial o cualquier paciente con necesidades especiales, tenemos 2 pilares fundamentales.
la empatía y la buena comunicación con el paciente. Esto va a generar una relación de amistad, de confianza entre el operador y el niño. Pues en realidad la práctica odontológica no va a variar, es decir, los recursos van a ser los mismos, la odontología va a ser la misma, pero va a depender mucho de la confianza en sí misma que tenga el odontopediatra para atender a la necesidad de comunicación táctil y sensorial de estos pacientes. Entonces, tenemos varias técnicas de las que podemos echar mano. Están en orden de prioridad: el manejo psicológico de la conducta, el control físico, un control farmacológico y la anestesia general. Lo primero siempre va a ser el manejo psicológico de la conducta. En esta hay varias técnicas, por ejemplo, el decir, mostrar y hacer, la desensibilización, un refuerzo positivo que puede ser un pequeño objeto, puede ser un refuerzo positivo verbal para animar al niño a seguir adelante con la conducta que queremos. Podemos tener una imitación o modelaje. Todas estas son técnicas que me van a ayudar a adaptar al niño al ambiente odontológico. Luego, el control físico del paciente no es como se pensaba antes, que poníamos muñequeras de velcro para sostener al paciente en el sillón. Eso no se utiliza. La restricción física nos apoyamos como odontopediatras en los padres. Un abrazo del papá sosteniendo los brazos del niño, una pequeña restricción de sus manitas, una pequeña restricción de su cabeza si se está moviendo mucho. ¿En qué momento se utiliza esto? Generalmente es en las urgencias, cuando hay dolor. Si no hay dolor, la adaptación del niño tiene que ser mediante el manejo psicológico de su conducta, echando mano de las técnicas anteriores. Pero si el paciente está con dolor, no ha habido suficiente adaptación y yo tengo que sacarlo del riesgo, puedo utilizar una restricción física y luego, en citas posteriores, volver al manejo psicológico. En otros casos, podemos usar sedación, que puede ser la sedación endovenosa, o podemos utilizar el óxido nitroso. Y como el último recurso, el más alejado de la práctica, sería la anestesia general, que son casos más severos. La primera visita, voy a detallar más o menos cómo debería ser la primera visita ideal en odontología. Es muy importante que la cita sea en la mañana o en un momento en el que el consultorio está relajado, que hay pocos pacientes y que tengo disponibilidad de extenderme. ¿Por qué? Porque una sala llena en un paciente que es hipersensible, el convivir con tanta gente los puede poner nerviosos. El estar escuchando la consulta de otro niño, por ejemplo, si está llorando o si hay gritos, si hay risas, si hay niños jugando, todos esos son factores que le pueden crear cierta ansiedad por la misma hipersensibilidad auditiva que tiene, o la hipersensibilidad propioceptiva, es decir, la capacidad de tolerar los objetos y las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, recomendamos que para atender a estos pacientes sea en un horario relajado. De ser posible, anticiparle la visita al niño con un pictograma. Esto más que todo es si la disfunción de integración sensorial está asociada a un trastorno del espectro autista. En internet hay muchos pictogramas de los que podemos echar mano. Sin embargo, este me gustó mucho, pues no muestra instrumental cortopunzante, no muestra instrumental ruidoso como es la pieza de mano, no muestra algo que pueda generar la ansiedad al niño. Simplemente muestra una serie de momentos en las que él tiene que sentarse, tiene que esperar y tiene que colaborar. Este tipo de pictogramas van a ayudar a reducir la ansiedad de no saber qué va a pasar, de no saber cómo va a ser el lugar que voy a visitar como niño. También los padres de familia pueden ponerse en contacto con la clínica donde van a llevar a su hijo y pedir fotografías del lugar para que esas sean lo más parecido a la realidad en lugar de un pictograma. Ambas técnicas son muy bien aceptadas. La ficha odontológica tiene que contener estos aspectos.
La historia de salud general es muy importante. Como odontólogos necesitamos saber si hay alergias, si hay un riesgo anestésico. Un riesgo anestésico puede ser una condición cardíaca, una alergia, por ejemplo, a la proteína de la leche. Tenemos materiales dentales que tienen proteína de la leche y tenemos que saber si lo puedo o no utilizar en este paciente, qué tipo de medicación está tomando. Por ejemplo, un anticoagulante, un paciente que se presenta para un ELON debe ser suspendido 3 días antes de la extracción. Entonces, hay muchos factores propiamente médicos que tenemos que tener conocimiento para el abordaje. Luego, la historia conductual, cómo se comporta en el cole, cómo le va en las terapias, cómo se porta con la familia, en los lugares, cuando va a un sitio nuevo, o si ha tenido experiencias traumáticas, ya sean médicas o odontológicas. Es muy importante que el odontopediatra se tome el tiempo de preguntarle al papá cómo cree él que va a comportarse su hijo. Si, por ejemplo, le tiene miedo al ruido de la licuadora, si le da miedo la aspiradora, si no le gusta la textura de la grama, si tiene problemas para el cepillado en casa, si le pone nervioso el frote del cepillo con los dientes, si le cuesta peinarse. Todas estas experiencias en casa o en otros lugares me van a dar una pauta para saber cómo empezar a abordar a este niño. Y pues sobre todo saber si ha tenido tratamientos dentales en otra clínica para saber si han sido positivos, tomar lo bueno de esa consulta y si han sido negativos, tratar de mejorarlas. Luego, en la exploración general, en odontopediatría se usa mucho la escala de Frankel. Son estos 4, digamos, escalones de un paciente que es totalmente negativo, que rechaza el tratamiento, que tiene un llanto intenso, que tiene movimientos de las extremidades. Desde la primera visita, el niño va a presentarse tal cual como es. Y esta escala me va a permitir saber desde dónde parto y hasta dónde quiero llegar. Y me va a permitir ir viendo el avance del niño. Esta escala se usa tanto al inicio como a mitad del tratamiento y al final. Parte de la exploración general del paciente consiste, aquí tenemos 3 tipos de pacientes. Tengo un paciente, el primero que pertenece al espectro autista, un paciente que le encanta el zoológico, que le encantan sus figuras de animales, llega a la consulta dental y él sigue jugando, no permite que se le acerquen, que le hablen, que le toquen, que le quieran mostrar el instrumental. Es un paciente que lleva la realidad de su casa hacia el consultorio. En este caso, el punto de partida es hacer amigable la consulta para él, hacernos sus amigos, jugar con sus animales, hacerle la consulta dental a cualquiera de estas figuritas para que el niño vaya viendo poco a poco, cita tras cita, que la consulta dental es también un ambiente amigable como el de su casa. Luego en la segunda fotografía, bueno, es mi sobrina, ella está también dentro del espectro. A mi sobrina no le gusta el contacto físico, sin embargo se deja abrazar porque sabe que soy su tía, pero esto nos da una idea de que hay un tipo de paciente que es hipersensible, que no le gustan ciertas acciones, pero que ha aprendido a convivir con ellas, que ha recibido terapia y que ha comprendido que hay situaciones que aunque no sean de su agrado, tienen que suceder en su realidad. Y tenemos otro paciente que la primera visita se tuvo que hacer en el jardín, la sala de espera estaba llena, había muchos ruidos, había muchos estímulos visuales, auditivos, táctiles en la sala de espera y el paciente se puso ansioso. Entonces su madre lo retira de la sala de espera, lo lleva al jardín y sin ningún problema la primera visita se puede hacer en este ambiente. Ese día se utilizaron pictogramas, se utilizó desensibilización con gasas, con olores, poco a poco hasta ir familiarizando al niño con el ambiente del consultorio dental. Otra de las técnicas del manejo psicológico de la conducta del niño es el decir, mostrar y hacer. Primero,
Por ejemplo, entre juegos, entre elogios de, oye, muy bien, ya estamos sentados en el sillón, oye, muy bien, gracias porque sigues indicaciones, estoy muy contenta contigo, quiero mostrarte a mi amigo el espejo, se lo muestro. Y va a depender del niño si lo quiere tocar o no. Vamos a avanzar a medida que el niño me lo va permitiendo, no se le va a forzar a nada que a él no le guste. La idea del manejo es irlo desensibilizando, que él toque el espejo, que él sienta que muchas veces está helado, que es pequeño, que no hace daño, que es suave. Todas estas cosas le van a ir dando seguridad al paciente para admitir ir avanzando en los tratamientos. Entonces, cuando ya el niño está habituado, ya conoce, ya está familiarizado, entonces nosotros le decimos, muy bien, ahora déjame ver con el espejo tus dientes. Y esto a mí me gusta mucho. En la ficha siempre hay que anotar cada paso que el niño da, cada avance, cada logro y no fijarlos en que todavía no se ha logrado el objetivo, que puede ser un rellenito, una limpieza, sino enfocarnos en todo lo que el niño ha ido superando y todo lo que me ha ido permitiendo hacer. Con el tema de los sonidos, que es una de las cosas que más preocupan a los padres a la hora de llevar a sus hijos a la consulta dental, porque, por ejemplo, no les gusta el ruido del secador del cabello o el de la licuadora y muchas veces temen cómo van a comportarse con los sonidos propios de la odontología. Lo primero va a ser siempre anticipar el sonido, explicarle al niño que la herramienta que yo tengo en mi mano o que la tiene él en su mano, si él la quiere tomar, tiene un sonido y evitar usar las palabras ruidos o evitar decirle el ruido que vas a escuchar es muy fuerte o algo que le pueda generar ansiedad. Simplemente decirle que va a haber un sonido. Podemos echar mano de las onomatopeyas y dejarlo que el niño tenga cierto control. Darle cierto control en la consulta al niño es parte de una técnica que se llama fuga y escape, que quiere decir hacerle creer al niño que él domina la consulta, aunque realmente no la esté dominando. Entonces, esta pieza que hace un ruido para muchos molestos, se le dice, cuando tú digas ya, vas a escuchar el sonido. Y cuando tú digas alto, el sonido se va a quitar. Entonces, ellos saben que cuando ellos dicen alto, se va a acabar ese estímulo. Y muchas veces el tener ellos mismos el control de en qué momento va a iniciar un sonido que no es muy agradable y en qué momento va a terminar, les da seguridad y les ayuda poco a poco a ir tolerando este sonido. Muchas veces les digo a mis pacientes después de varias citas, ahora cuando tú digas ya, cuenta hasta 5 y luego de 5 dices que pare. Y en la próxima visita podemos agregar hasta 10 y luego hasta 20, de manera que el sonido se vaya haciendo más tolerable para el paciente. Luego, en la segunda fotografía tenemos la imitación y modelaje. El paciente que tiene miedo de los sonidos, de las texturas, de que pongan algo en su boca, de que se le haga un tratamiento, muchas veces si van acompañados de sus hermanos mayores, sus primos o algún amigo, y ellos ven cómo se hace el tratamiento, incluso asisten en el tratamiento, les da seguridad, les va familiarizando. Algunos padres de familia también me han comentado que a sus hijos que están dentro del espectro los llevan a la visita dental, pero no a la del niño, sino a la de ellos mismos. Y los dejan sentados para que se vayan habituando a los sonidos. Entonces el niño ve a sus padres todo el tiempo lo que sucede y eso les va dando seguridad. Cuando ya les toca a ellos pasar al sillón dental después de varias citas, se sienten más relajados porque ya es un ambiente familiar, ya los sonidos ya no les parecen molestos, que eso también iría dentro de la técnica de imitación y modelaje. Y por último, en la tercera fotografía tenemos una desensibilización táctil. Un paciente que no le gustan los guantes, que no le gusta que le toquen la cara, que no le gusta lavarse los dientes en su casa, que le cuesta mucho quedarse sentado en un mismo lugar,
después de varias citas de ir introduciendo la misma técnica, es decir, el dedo con una gasa, el paciente va logrando avanzar. En esta fotografía podemos observar que ya él está en una fase que permite que le toque la cara sin guante, pero para poder manipular sus tejidos, claro, las manos muy bien higienizadas y con una gasa, la gasa que puede contener. Las primeras visitas está seca, las próximas visitas se puede humedecer con agua, las próximas visitas podemos introducir un enjuague bucal. Luego, la pasta profiláctica, es decir, la pasta con la que en odontología hacemos la limpieza dental, para que él vaya poco a poco habituándose a texturas, sabores, momentos en el consultorio dental. Entonces, ya a manera de resumen, los factores que tenemos que tener muy claros en el manejo odontológico de estos pacientes, las visitas tienen que ser cortas porque son citas de adaptación. Este es el factor más importante. El odontopediatra tiene que hacer equipo con los papás y los papás tienen que hacer equipo con el odontopediatra o con el odontólogo que va a atender a su hijo. ¿Por qué? Porque necesitamos irlo adaptando. No vamos a hacer en la primera visita de una vez un relleno, por ejemplo. Si no es una urgencia, ahora si es un paciente que está con dolor, es otra el abordaje. Pero si es un paciente que ha llegado a un control de higiene, que tiene una caries muy chiquitita que no está ocasionando dolor, tenemos que hacer estas citas de adaptación y explicarle a los padres que lo que queremos evitarle a él es una mala experiencia, es una experiencia traumática, es estar forzando al niño a un procedimiento que no quiere o algo que incluso le da un poco de miedo por los sonidos o que le puede incluso producir un vómito por sabores inesperados. Entonces, se va a manejar citas de adaptación y van a ser cortas para no agobiar al paciente. La segunda, avanzar al ritmo del niño y llevar un registro de sus logros, como ya lo habíamos dicho antes. En lo positivo, transmitirle a los padres todo lo que vamos logrando. Si el niño en la primera visita no pasó del jardín y en la segunda visita ya toleró estar en la sala de espera, en la tercera entró al consultorio, en la cuarta se sentó, todos esos son logros y hay que enfocarse en ese avance y no en el hecho de que aún no se le ha logrado hacer el tratamiento. Dar instrucciones breves y claras. El paciente, dentro de todos los estímulos que hay en una consulta dental, es necesario guiarle y guiarle de forma clara y precisa para evitar confusiones. Tener una buena historia de sabores, texturas, sonidos que agradan y desagradan. Esto, como le decía antes, son datos que se recogen en la ficha inicial, que me van a permitir a mí tener un punto de partida y ver qué partes tengo que trabajar. Por ejemplo, si es los pelitos del cepillo, ver si es muy grueso el que tienen en casa, indicar uno más suave. Si es la pasta dental, ver cuál pasta dental tienen, sugerir otras, incluso muchas veces mezclándolas. Luego, familiarizar poco a poco el instrumental y los sabores de los materiales dentales. Eso es lo que les he venido platicando un poquito, anticipar el sonido. Esto es de las cosas más importantes que hay. Siempre, siempre anticipar todo lo que va a suceder. Y nunca usar las palabras ruido, dolor, miedo, vacuna o puyar, tanto como el operador como los padres de familia. Mantener una sola voz de mando. El odontopediatra y los padres de familia somos un equipo, pero dentro de la consulta dental necesitamos que el paciente siga las indicaciones que el odontopediatra o el odontólogo está dando. Entonces tiene que haber una sola voz de mando para evitar confusiones, sobre todo si hay una comunicación un poco mala entre los padres y el operador. A veces sucede, por ejemplo, no te muevas y los padres comienzan con regaños. Esa sería una comunicación que no estaría en sintonía. Por eso siempre se recomienda una sola voz de mando. Si el niño ya tiene un diagnóstico de disfunción de integración sensorial, trastorno del espectro autista, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es muy importante que nos pongamos en contacto con el neurólogo, la terapista ocupacional, el logopeda o fonoaudiólogo para saber cuál es el reporte, cuáles han sido los logros,
desde dónde partieron, cuáles son las áreas que están trabajando actualmente y que les genera dificultad para ver de qué manera nos podemos apoyar. Como también nosotros, si detectamos que el paciente es muy renuente a que le toquen su carita, a que le toquen los labios, a sentir la pasta de dientes, pues dar una referencia y pedir que por favor se trabaje esa zona en las terapias. ¿Por qué? Porque de esta manera el paciente se va dando cuenta que no solamente en el dentista están estos estímulos, que no solamente en su casa a la hora de lavarse los dientes, sino también en la terapia. Esto hace que le parezca un poco más normal. Luego, si el niño no está diagnosticado, pero en la consulta vemos un comportamiento que se asocia al trastorno general del desarrollo, que tiene movimientos estereotipados o que presenta rechazo a ciertos sonidos, texturas o sabores, tenemos que explicárselo a los padres, hacer una descripción detallada y referir, siempre referir. El odontopediatra no va a dar un diagnóstico de TEA, de TDAH o de disfunción de integración sensorial, pero sí podemos hacer una observación detallada, orientar a los padres y que vayan con su neurólogo o que vayan con la terapista ocupacional. Y por último, se recomienda que la siguiente cita sea posterior a la evaluación de los otros especialistas, porque así podemos hacer un plan de tratamiento multidisciplinar, ubicándonos en el área neurológica, terapeuta ocupacional y odontología. Bueno, muchas gracias. Bien, para ahondar un poquito más en cuáles son esas disfunciones en la integración sensorial que podemos encontrar, esos problemas, por qué una consulta odontológica se puede volver una tarea muy tenaz, muy difícil y que los padres pueden pensar que es hasta imposible lograr esa consulta con sus hijos porque están viendo que hay algunas situaciones que no están dándose de manera adecuada, ¿verdad? Les preocupa mucho las conductas que sus hijos están presentando, no solamente en la consulta con el odontopediatra, sino en su vida diaria, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas disfunciones en la integración sensorial? Recordemos que la integración sensorial es esta función que tenemos todos como seres humanos que nos permite poder interactuar con todos los estímulos que nos rodean, el gusto, la vista, el olfato, el oído, el tacto, y a ellos se le suman los sistemas propioceptivos, que es el que nos permite sentir nuestro propio cuerpo, nuestros músculos, nuestras articulaciones y tendones. Es uno de los responsables de que podamos mantener nuestra postura sentado donde estamos en este momento, o si estamos en una posición un poquito más relajada porque estamos en casa viendo desde el Facebook, en la computadora, pero Él nos está ayudando a que nosotros podamos ser conscientes de cómo está nuestro cuerpo mientras nosotros ni siquiera estamos pensando en eso. Nosotros estamos más atentos a observar lo que está en la pantalla, a escucharme a mí, ignorar todos los estímulos que nos rodean en este momento y enfocarnos en los estímulos relevantes. Esto es la integración sensorial. También está el sistema vestibular, que es el que nos permite procesar las sensaciones de movimiento en nuestro cuerpo. Es responsable también de que nosotros hayamos aprendido a caminar y desplazarnos y no nos caigamos ante la fuerza de la gravedad en la cual estamos influenciados a cada momento. Y también es el que nos ayuda a nuestros movimientos de nuestra cabeza, de nuestros ojos. Esto pues no suena como algo tan significativo, pero cuando podemos observar algunos problemas en cada uno de estos sistemas sensoriales, ahí es donde podemos ver cuál es la importancia de cada uno de ellos. Pues los desórdenes de procesamiento sensorial o disfunción de integración sensorial, como también se le llama,
hay dos funciones en esto. La primera es la modulación sensorial, que esto es como se escucha, como si nosotros agarramos un radio como los de antes, 90s todavía, 80s y más atrás, ¿verdad? Que agarrábamos la perillita del radio y teníamos que ajustar la bandita del radio para poder escuchar bien la emisora. Esto es más o menos la modulación. Tenemos que ajustar esa respuesta que nosotros estamos dando hacia un estímulo sensorial. En este sentido, por ejemplo, el sonido que hace la herramienta de la odontopediatra en su consulta. Ahí voy a modular yo, voy a ajustar mi respuesta emocional y voy a decidir si este es un estímulo, ese ruido es un estímulo que me gusta o que no me gusta, en primer lugar. Pero en segundo lugar vamos a modular también la cantidad de esa respuesta. No es simplemente, no me gusta, pero me quedo sentado. A eso se le llama que me estoy autorregulando, me quedo sentada y puedo cumplir, puedo realizar la consulta en la odontopediatra sin que eso me cause ninguna dificultad, ningún problema. Pero si ese ruido es tan desagradable para mí que no puedo soportarlo, no puedo con él, voy a levantarme, voy a llorar, voy a salir corriendo como si se tratase de algo que me está amenazando mi seguridad, cuando nosotros sabemos que no es así, no pasa nada. Entonces ahí tenemos un problema en la integración sensorial. Los niños están presentando estos problemas, no quieren ni siquiera entrar porque tal como lo dijo la doctora, puede ser incluso hasta el olor del consultorio, ¿verdad? Sabemos que hay muchos elementos, muchos materiales que se utilizan, que hay diferentes tipos de olores, así como en todos los lugares, que puede que no están procesándose de manera adecuada, lo visual, todo lo que rodea, el ruido de las herramientas, porque cuando uno entra a un consultorio dental, siempre hay esos ruiditos ahí al fondo, ¿verdad? Y uno ya se va anticipando qué es lo que va a suceder. Y la otra función es la discriminación sensorial, que la discriminación sensorial nos permite saber las características de los estímulos que nos rodean. Gracias a esta función yo puedo buscar algo en mi cartera sin estar mirando adentro y puedo perfectamente discriminar si estoy tocando el lapicero, la billetera, las llaves o lo que estoy buscando en ese momento, sin necesidad de mirarlo, que eso sería como la discriminación táctil. Yo puedo conocer las características, qué son los estímulos que estoy experimentando gracias a la discriminación. ¿Cuáles son los que más nos impactan en la consulta odontopediátrica? Va a ser los problemas de la modulación, ya sea si el niño es hiperresponsivo, esto me quiere decir si el niño es muy sensible hacia los sonidos, hacia los olores, incluso la situación de estar sentado en el sillón de la consulta. Ya sabemos que estos pues son más o menos estar acostadito, inclinado hacia atrás, y puede ser que esa inclinación sea demasiado estímulo de movimiento para el niño y esto también se vuelve en algo difícil de procesar. Puede ser también niños con hiporrespuesta. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser todo lo contrario. Estos niños van a necesitar aún más cantidad de estímulos sensoriales para poder registrarlos. En este caso, ¿cuál sería el problema? Por ejemplo, y me imagino que la doctora y hay otros colegas también de la doctora, odontopediatras que nos acompañan, que me imagino que han visto este caso, niños que llegan con una situación ya bastante avanzada de su caries o de algún problema dental porque no estaban registrando el dolor y llegan y ya tienen que entrar a una situación un poquito más de intervención directa fuera de esta situación de adaptación,
¿verdad? O, por ejemplo, no pueden quedarse quietos mientras están en el sillón, tienen que estarse acostaditos, quietecitos, con su boquita abierta, y esto puede ser un desafío bastante grande para los niños hiporresponsivos. Son niños que de entrada van a aparecer por sus conductas como si fueran niños con un déficit de atención con hiperactividad. Se confunde mucho porque son niños bastante inquietos. Aquí tenemos también la otra categoría, los problemas de la discriminación, que estos nos van a afectar un poquito más en la función. Por ejemplo, está la somatodispraxia, que son niños que les cuestan las habilidades secuenciadas de las tareas, les va a costar poder discriminar mucho por medio del tacto, agarrar el lápiz, amarrarse las cintas de los zapatos, hacer diferentes tareas que requieran pasos como vestirse. Y aquí viene también el cepillado de dientes. Aquí la dificultad que vamos a tener es que el niño va a presentar mucho problema para poder ejecutar esos movimientos necesarios para poder cepillarse adecuadamente los dientes. La visopraxis, que es un problema ya que tiene que ver con la discriminación visual, que son niños igual que van a tener muchos problemas de lectoescritura, pero que también podría verse afectada la función para poder ejecutar tareas de diferentes pasos. La praxis a la orden verbal, que son niños que les cuesta mucho ejecutar las instrucciones verbales, y los déficits de integración bilateral y secuencia, que son, algunas veces se puede confundir un poquito con la somatodispraxia, porque son niños que les va a costar hacer actividades que requiere el uso de los dos lados del cuerpo, como manejar una bicicleta. Pero en lo demás, en otras actividades que requieren pasos, por ejemplo, al vestirse o al hacer alguna actividad, como hacer su tarea en el colegio o saber su secuencia de su rutina de dónde guardar, puede que lo hagan mucho mejor que un niño que tiene una dispraxia. Pero, por ejemplo, la actividad de cepillarse los dientes también requiere de cierta coordinación de ambos lados del cuerpo. Entonces, puede ser que estos niños también presenten alguna dificultad en esta área. Entonces, para comprender un poquito mejor las disfunciones de la integración sensorial, más que todo de la modulación, que son los problemas más evidentes, los motivos de consulta más frecuentes de los padres, es si nuestros niños son hiperresponsivos, en este caso en el lado de la niña, que además de lo que ya hablamos, la hipersensibilidad a los olores, al gusto de la pasta o de diferentes materiales que se utilizan en la consulta, presentan otros problemas como sensibilidad a la luz, no le gusta que le laven o corten el pelo, el sonido de aspiradora, licuadora, remilgosa para las comidas, ¿verdad? Entonces, estos niños puede hacer una cadenita, ¿verdad? Pueden presentar por la misma selectividad alimenticia una mala nutrición. Esta mala nutrición se puede traducir en un problema dental y luego la odontopediatra va a ver la necesidad en la parte sensorial y habrá que trabajarlo. No me gustan los botones o etiquetas, me cuesta escribir, pintar, cortar, etcétera. No me gustan las cosquillas o abrazos, no puedo andar en bicicleta, me cuesta la clase de educación física, no me gusta andar descalza. Entonces, son signos de mucha sensibilidad. Pensemos si nuestros niños, papás en sus casas, o pacientitos o conocidos que puedan estar dentro de este perfil. Incluso pensemos en nosotros mismos. ¿Qué características de estos lados podemos presentar nosotros? Porque todos podemos tener un perfil sensorial diferente. Luego está el niño hiporresponsivo, que puede ser problemas para poner atención, no ir a la primera, hacer ruidos, murmulla, le gusta ver, girar cosas, moverse, le gusta oler todo, cosas o personas, masticar todo, le gusta brincar, saltar en todas partes, se siente en W, camina de puntitas, etc. Entonces, nuevamente pensemos qué perfil sensorial podemos tener nosotros también, nuestros hijos, nuestros pacientitos, amiguitos,
y cuáles son las dificultades que nosotros observamos, en este caso específicamente para la consulta dental. ¿Cuál es la diferencia? Porque hablamos, todos tenemos un perfil sensorial, pero ¿cuál es la diferencia si esto realmente me está afectando mi desempeño o no? Puede que a mí me moleste el ruido de las herramientas del odontólogo cuando voy a una consulta, pero soy capaz de quedarme ahí porque sé que tengo que hacerlo, me regulo y puedo participar de la situación. En este caso, los niños, su problema tiene tan intensidad que no pueden hacer esta función de regularse, es decir, calmarme, aguantarme, como decimos todos, hacerme a la idea que es algo que tengo que hacer y completar la actividad. ¿Qué estrategias de intervención como terapeutas ocupacionales basados en integración sensorial tenemos que utilizar? Dígase esto que la intervención ideal cuando tenemos un niño con problemas de integración sensorial, lo primero es poder consultar con su pediatra, con su neuropediatra. El neuropediatra podrá derivar hacia terapia ocupacional de integración sensorial, a fonoaudióloga si es necesario, si hay otros problemas que afecten la comunicación, el lenguaje, el habla, pero también las funciones orales sensoriales, orales motrices. Y posteriormente también, luego de este abordaje fonoaudiológico y de integración sensorial, idealmente luego pasar a la consulta dental. Es decir, que como terapeutas ocupacionales, usando el abordaje de la integración sensorial, pero también el análisis de las actividades de la vida diaria, podemos ayudarle al niño a que pase también este proceso de sensibilización antes de ir a la consulta con el dentista. Esto es lo ideal, pero muchas veces como es algo que nosotros podemos ver como algo cotidiano, algo que pues para nosotros no es como parte ya en sí de la vida misma que tenemos que hacerlo, entonces así pensamos también de los niños y nos venimos a dar cuenta de sus dificultades con esta tarea cuando ya estamos en el consultorio. Y lo ideal es, si este niño que tiene un problema sensorial ya está en tratamiento de integración sensorial, tenemos que hacerlo saber a su terapista para que se pueda empezar a trabajar en esta situación luego en la consulta de odontopediatría. Entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Se pueden utilizar mantas en la consulta del odontopediatra. Como terapeuta ocupacional podemos sugerir a los padres que tengan este tipo de elementos o incluso muchos que pueden confeccionarse por sí mismos y llevarlos a la consulta odontopediátrica. Mantas con texturas, esto va a depender mucho del perfil. Por ejemplo, esto me puede servir mucho para calmar a un niño hiporresponsivo, para permitir que se quede más quietecito, que esté regulándose un poquitito más con la textura, tocándolo por la necesidad táctil. Puedo utilizar también, puedo valerme de mordederas sensoriales. Le decimos nosotros que hay infinidad de formas, tamaños, incluso hay muy decorativas con diseños, ya sea para niño, para niña. Para que los niños, la idea es que si son niños hiporresponsivos que tienden mucho a morder todo, incluso se muerden la camisa, muerden los lapiceros, muerden cualquier cosita que tengan a la mano, vamos a utilizar un sustituto de esa conducta, algo que también sea más higiénico para él porque vamos a estar utilizando algo que va a ir solamente a su boquita. Y esto nos va a ayudar un poquito más a la sensibilización orosensorial. También podemos utilizar chalecos con peso. En mi experiencia, nunca he visto que me ha funcionado la fórmula de
10% del peso de cada niño. Muchas veces me ha pasado que ese 10% es demasiado peso para el niño. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues no hay recetas, como siempre decimos, no hay recetas de cocina. Siempre se tiene que ajustar a cada niño. ¿Cuánto peso le voy a poner? Eso se va a observar por medio de la terapeuta física, incluso terapeuta ocupacional, para no causar un problema también de la postura y para que realmente en lo sensorial pueda saciar y ayudar a este niño a regularse. Incluso va a contar mucho el tipo de material del cual voy a hacer este chaleco. Hay muchos que se venden eh, más que todo en línea, que están justamente confeccionados para esto, son muy bonitos y amoldables al cuerpo, eso es lo ideal. Sin embargo, pues hay muchos papás con los que hemos logrado adaptarlo a alguna prenda, chaquetita del niño, que ya él tenga, que le quede un poquito justa, no apretada, y lo suficiente como para que se le puedan adaptar sus compartimentos para llevar peso. Eso, ¿cuánto peso es? Se analiza según el niño. Hay otras estrategias también, por ejemplo, se utilizan mucho las prendas alicradas, ¿verdad? Camisetitas elásticas que sean pegaditas al cuerpo, porque esto me va a ayudar a que por medio de esta presioncita que el niño está experimentando, ahí yo le voy a estar dando al niño estímulo táctil, estímulo propioceptivo que lo va a ayudar a calmarse para poder estar en esa situación de la consulta odontopediátrica. Voy a utilizar también diferentes juguetitos que les decimos fidget o antiestresantes, dependiendo del niño. Siempre va a ser dependiendo del niño. Puedo utilizar juguetes que tengan luces, cositas como de lava, les dicen a esto, que se ven los colores moviéndose lentamente hacia un lado hacia el otro. Estos son como legos que se pueden amoldar de diferente forma para los deditos, pelotas apretables, elásticos en sí. Le doy esto al niño en su mano, puede que necesite tener varias de estas estrategias sensoriales, por ejemplo, tener su pelotita apretable, ir con su prenda de licra o incluso llevar una mantita con peso a la consulta. En este caso, que como ya vimos, el trabajo también que hace la doctora, la odontopediatra, ese camino también de la anticipación y de que conozca el lugar y que tenga la confianza con su odontopediatra. Esto es súper importante también con estos niños que tienen una disfunción sensorial y en general con los niños. Así debe de ser, que ellos tengan la confianza, que sepan que no va a pasar nada y que esto es algo completamente normal y algo muy bueno que ellos hagan para su salud dental. Pero sabemos que con estos chicos vamos a necesitar propiciar el ambiente ideal, relajado, para que ellos puedan aceptar mucho mejor la situación odontológica. También tenemos este que se llama calcetín para el cuerpo. Es una licra básicamente en donde el niño puede entrar y ahí le está dando también esa sensación de estiramiento de la licra. Le da mucha propiocepción, le da mucha información táctil. Nuevamente, y hago mucho hincapié, depende mucho del niño. Si el niño nos acepta entrar a este elástico, si no lo acepta, pues no lo vamos a forzar. Por ejemplo, un niño defensivo táctil pensaría que va a ser un poquito difícil que acepte de entrada utilizar este tipo de estrategias. Tal vez podría pensar, si quiero darle un poquitito de estímulo táctil, usar una hamaca licrada inicialmente para que el niño pueda adaptarse y pueda tener un poquito más de esta sensación que quiero que él obtenga a través de una tela elástica.
Y por supuesto, en la terapia de integración sensorial, primero trabajamos con el juego sensorial propiamente, con todo lo que analicé del perfil del niño, qué es lo que necesita. Jugamos con columpios, escalamos, hacemos ejercicio en la pelota, manipulamos diferentes texturas, etcétera, etcétera, para finalmente llegar a esa parte más privilegiada que es su boquita, que es donde los niños van a tener como un poquito más de recelo, que podamos entrar, y ahí es donde podemos utilizar estas estrategias de mordederas sensoriales, diferentes texturas. Nosotros como terapeutas ocupacionales también podemos hacerlo, pero de preferencia, pues el profesional ideal que va a manejar esta situación va a ser más la fonoaudióloga, ¿verdad? En este caso, la licenciada Margarita Niño, y que contamos con ella acá en este momento, y ya nos va a aportar un poquito más. Y luego, como terapeutas ocupacionales, también podemos hacer esta situación de anticipar al niño, de recrear la situación de cepillado, de todas estas experiencias que puede tener el niño en un consultorio dental. Ya hablamos de los niños, no solamente el niño sensible, el niño hiperresponsivo, sino que también los niños que les cuesta realizar los movimientos para el cepillado. Voy a utilizar este tipo de actividades, hacerlas con muñequitos. Hay muñequitos muy bonitos que, por ejemplo, cocodrilos o dinosaurios que pueden abrir bastante la boca, y los niños practican también con ellos cepillarles los dientes para que puedan aprender también no solamente el movimiento de cepillar, sino también la secuencia misma de la actividad, desde ir a agarrar sus objetos, agarrar un vaso, abrir la llave del agua y agarrar el agua, calcular para que no derramen el agua, agarrar luego el cepillo, ponerle pasta, que puedan apretar lo suficiente como para que no derramen la pasta, sino que echen lo suficiente. Ese cálculo que hacemos es propiocepción, y somos capaces porque podemos calcular a través de este sistema esos movimientos tan finos. Pero estos niños tienen problemas incluso con este tipo de tareas. Entonces tenemos también que ayudarles a recrearlo todo. Utilizar el cepillo también con diferentes tipos de actividades para que ellos puedan entender también la secuenciación y la coordinación del movimiento para cepillarse. También nos vamos a valer de historias, de cuentos, para que los niños vean también la experiencia de ir a la consulta odontológica, odontopediátrica, de una forma más agradable. Y por supuesto, en los consultorios también se pueden tener estas estrategias sensoriales dependiendo del perfil del niño, ¿verdad? Pero siempre vamos a apuntar a propiciar un ambiente relajado y seguro para el niño. No sé, licenciada Margarita, si quiere aportar un poquitito en esta parte oral sensorial. Sí, siempre que nosotros, o por lo menos yo recibo un niño que tiene dificultades a nivel oromotor o a nivel de alimentación, siempre vemos inicialmente su perfil sensorial, y de acuerdo a esto, yo voy a decidir qué tipo de actividades voy a realizar con él y desde dónde voy a comenzar. Porque tengo que revisar si es un niño que tiene dificultades táctiles, por ejemplo, debo considerar que el acercamiento de los materiales con el que vamos a trabajar tiene que hacerse desde sus manitas, que es una parte lejana y que es con lo que ellos pueden mejor controlar. Entonces, esta manipulación inicial, por ejemplo, de los materiales, le dará la seguridad al niño de determinar que no es nada que lo va a afectar o que va a poner en riesgo su vida, por así decirlo. Luego vamos haciendo un acercamiento paulatino hacia su cara. Vamos primero en la parte exterior, sus mejillas, y luego sí ya vamos poco a poco acercándonos a sus labios, dejando que a veces ellos sean los que tengan el dominio de estos materiales y sean los que decidan poner estos materiales dentro de su boca. Poco a poco, cuando ya logramos que los deje colocar dentro de su boca, nosotros vamos tomando el control para poder ir trabajando también
en las zonas específicas que queremos sensibilizar o desensibilizar. Esto también con el fin de que tenga conciencia de lo que hay en su boca para muchos de los procesos básicos de los que hablaba yo al inicio. Y con esto logramos que el niño vaya teniendo una aceptación no solamente de la textura, sino del tamaño, de la temperatura, que son básicamente lo que, o la vibración también, que es lo que utilizamos para trabajar con este tipo de pacientes que tienen dificultades en la parte de alimentación o incluso en la parte articulatoria. Muy bien. Bueno, eso sería todo dentro de la conferencia. Ahora vamos a ver algunas de las preguntas en el chat. Bien, dice, doctora, en su experiencia, en la primera sesión, ¿se puede lograr el objetivo de la misma? Por ejemplo, la limpieza o un rellenito. Bueno, como ya lo explicaba usted, licenciada, va a depender qué perfil tiene el niño, si es un hiposensible o un hipersensible. En el caso de los niños hiposensibles, en su respuesta, pues es un poco, digamos, entre comillas, más fácil lograrlo porque no van a mostrar tanto resistencia a olores y sabores. Entonces, en ese caso, sí se puede desarrollar la limpieza. Si estamos hablando del caso de un paciente hipersensible, que es un poco más delicado con olores, sabores, texturas, sonidos, no vamos a decir que no se puede en la primera visita porque sí se ha logrado en primeras consultas hacer una limpieza, pero va a depender de qué tanto le afecte a este niño los sonidos, de si es un paciente que ya estuvo dentro de las terapias o es un paciente que no ha recibido ninguna. Entonces, dependiendo de su perfil, así va a ser la consulta. Sí, he tenido pacientes que en la primera visita se ha realizado su limpieza dental a pesar de que tienen dificultad con los sabores, olores, sonidos. Algunos de ellos me dicen, me voy a tapar la nariz porque lo que no me gusta es el olor. Entonces yo los dejo, se lo tapan la nariz, avanzamos contando del 1 al 5 para no ocasionar ningún tipo de daño, detenemos y continuamos. Entonces, si yo me adapto a lo que él me va permitiendo, se puede lograr muchas cosas. Ok. Luego dice, ¿desde qué edad se recomienda comenzar las consultas odontológicas? Para todos los niños, independientemente si es hipersensible o es neurotípico, desde la aparición del primer dientito, que más o menos es a los 6 meses de edad. Puede ser un poco antes, puede ser un poco después que aparezca el primer diente, pero desde ese momento ya tiene que empezar la visita dental, sobre todo para empezar a sensibilizarlo tan chiquitito que cuando ya esté mayor y a lo mejor necesite otro tratamiento, ya está habituado. Si no es ese el caso y es un paciente que ya tiene 3, 4 años, no hay ningún problema. Podemos empezar también a esa edad, pero lo ideal es desde más pequeños. Ok. ¿Qué hacer en el caso de un niño que presenta mucha salivación, mantiene su boquita abierta y no permite que se le cepillen los dientes? En este caso, bueno, tal vez doctora si puede aportarnos y luego también Margarita. Sí, bueno, pues yo iba a decir eso. En el caso de que mantiene la boca abierta, sí sería con la fonoaudióloga o logopeda que le ayude a estimular el cierre de los labios. Habría que ver si la razón por la que mantiene su boquita abierta es por una incompetencia labial, es decir, que es una situación anatómica que no le permite al niño cerrar por crecimiento maxilar, mandibular o la posición dentaria. Entonces, hay que ver si es un factor anatómico que lo podamos resolver en la consulta o es una conducta adquirida. Si es una conducta adquirida, entonces sí lo referimos con la terapia para que nos ayude a enseñarle al niño a mantener la boquita cerrada. Con el cepillado, tendremos que identificar cuál es la razón de que no le gusta que le cepillen los dientes. Si es el frote del cepillo, si es el sabor de la pasta o si es una mezcla de las dos. Si es el sabor de la pasta,
podemos mezclar una pasta florada con un bálsamo. Por ejemplo, el bálsamo de las encías, cuando los niños les pican, estas tienen muy poco sabor, entonces se pueden mezclar con una pasta florada de manera de disfrazar el sabor y tener el aporte del mineral que me interesa. Si es que el cepillado en sí no me gusta, ver si las cerdas del cepillo ya están muy abiertas, ya están muy dañadas o son muy duras y cambiarnos a un cepillo más suave. A veces incluso retrocedemos a cepillos como de bebé por ser más suavecitos, en lo que creamos el hábito de higiene y luego vamos poniendo un cepillo dental más acorde a las necesidades bucales del paciente. Pero para lograr lo que queremos, nos acoplamos ya sea en el cepillo o en la pasta. Ok. Bueno, un poco para complementar la información acerca de la cialorrea, es importante también determinar si esta se produce a lo mejor por dificultades respiratorias también, si es por un problema oromotor de control, de, digamos que no puede mover su lengua correctamente para posicionar la saliva y tragarla, o también si tiene que ver con algún componente químico de la saliva, ¿verdad? Porque eso es importante. También hay que ver en qué edad se está presentando, si es un niño pequeño o es un niño más grande, porque el babeo y la celorrea también tienen una etapa de desarrollo donde es normal hasta cierta edad y luego ya no lo es. Y bueno, pues todo lo que nos comentó acerca del cepillado la doctora, que me parece que es correcta su apreciación. Ok. Luego, ¿es posible tener un mix de hipersensibilidad e hiposensibilidad? Por ejemplo, a mi hijo le gustan las cosquillas, salta, da vueltas, pero también los sonidos de la licuadora lo estresan. Bueno, he de decir que conozco un poquitito más el caso y sí, definitivamente podemos tener una situación de mezcla entre la hipersensibilidad, la hiposensibilidad, porque el sistema nervioso es muy complejo y puede presentar este tipo de situación, esta dificultad de modular, ¿verdad? La que hablábamos, esta función que nos permite poder decir si algo me gusta, si algo no me gusta. Más aún en el caso hubiese también eh, alguna situación, alguna experiencia también negativa ante estos diferentes estímulos, pues esto aumenta más ese tipo de respuestas. Entonces, sí podemos tener esta situación. Muchas veces también el hecho, por ejemplo, de la inquietud, del saltar mucho, puede servir a un niño que sea sensible a que él esté buscando esa forma de poder regularse, de poder tranquilizarse, digámoslo así, y poder lidiar con todos los estímulos que el niño está experimentando en ese momento. Puede ser que al tener mucha hipersensibilidad auditiva, el niño necesite valerse de este sistema, en el caso si le gusta mucho saltar, busca mucho lo propioceptivo, busca mucho lo vestibular para poderse autocalmar y sentirse un poquito más seguro y que eso le ayude a procesar mejor los diferentes estímulos. Y me imagino que traduciéndolo al tema ya consultorio dental, si vemos que el niño presenta sensibilidad en diferentes sonidos, pues definitivamente la situación del sonido de las herramientas en la consulta dental, pues va a ser algo que se va a tener que trabajar poco a poco, tal vez desde casita, empezando a ver algunos videitos también acerca de estos diferentes sonidos, pero irle ajustando un poquito el volumen, que conozcan la herramienta, etcétera, etcétera. Y luego, pues, en este caso, con la doctora Melissa, que hemos visto cómo ella maneja esta situación para que para los niños sea una situación más agradable. Bueno, y en el caso de eh, mi hijo tiene diagnóstico de trastorno del espectro autista, es no verbal y ha tenido mucho dolor, mucho llanto y ya sabemos que se trata de sus dientitos. En ese caso, ¿cómo es el manejo? Bueno, con un paciente no verbal dentro del espectro,
a pesar de que el paciente no sepa expresar sus emociones mediante unas palabras, mediante la expresión verbal, sí lo hace de otras maneras. Lo hace con su cuerpo, lo hace con sus gestos, tiene todo su cuerpo para transmitirme qué está pasando. Entonces, de eso echamos mano. Vamos haciendo un trabajo, siempre platicando con el paciente. O sea, yo le hablo a un nivel y le explico todo lo que va a suceder y le voy introduciendo cada una de las partes de la consulta. Empezamos con algodones, con gafas, de manera de sensibilizarlo. Es verdad que aunque tenga autismo y sea no verbal, no quiere decir que no se va a sacar adelante la consulta, pero van a haber ciertas dificultades que juntos las vamos a ir mejorando. Por ejemplo, un caso muy concreto de un paciente no verbal dentro del espectro. En la primera consulta estaba yo realizando el manejo como lo hago habitualmente, estaba teniendo muy buena respuesta, estábamos avanzando en el sentido de que se sentó en el sillón, seguía mis indicaciones, con su mirada yo sabía que él me estaba entendiendo, que estaba aceptándolo todo. Sin embargo, a la hora ya de introducir la brocha sin activar el sonido, pero la brocha que simula el cepillado para hacer la limpieza, eso ya no lo permitió. En ese momento yo hablo con la madre y le pregunto, ¿hay problema en casa? Y me dice, no. Entonces, aquí es donde yo me padres, digo, hágalo usted, quiero ver cómo usted lo hace en su casa. ¿Por qué? Porque esto, aunque el niño no me diga que no le gusta o que lo esté rechazando, ha logrado otras cosas. Entonces, el hecho de que la madre lo realice en la consulta después de haber hecho el trabajo previo de sensibilización, al niño le da la idea de, ok, lo mismo que pasa en casa va a suceder aquí y en casa lo hago bien. Entonces, esto nos permite a nosotros avanzar. Cada niño es diferente, cada niño es diferente en sus respuestas, pero sí se puede trabajar mediante la desensibilización. Y siempre el refuerzo positivo. Yo el refuerzo positivo, elogios o premios que los padres a veces llevan, eso siempre resulta porque el niño ve sonrisas, el niño ve aplausos, el niño ve abrazos de sus padres, el niño ve estos estímulos y sabe que es por la conducta que él está teniendo. Entonces, eso lo motiva a él a seguir adelante a pesar de que no le es tan grato. Entonces, esa sería pues mi valoración. Ok. Y la última consulta que es a través del Facebook. eh, Mi niño tiene 5 años y es trastorno del espectro autista severo. Mi pregunta es eh, que mi niño mantiene sus manos apuñadas y no agarra cuchara ni tenedor. Una recomendación. Bueno, es un poquito difícil, ¿verdad? Conocer, saber cuál es la causa por la que el niño no está tomando tenedor, cuchara. Tiene 5 años, me imagino que si no toma cuchara o tenedor, pues también sería de ver qué pasa con el cepillo de dientes. En este caso, el trastorno del espectro autista es bastante complejo porque podemos tener muchas situaciones, ¿verdad? Aparte del procesamiento sensorial, cómo se afecta la parte motriz, que podemos tener algún retraso en la motricidad fina, en la motricidad gruesa. Tenemos que evaluar a este niño y poder entender por qué el niño no está agarrando una cuchara o un tenedor. Podría pensar que es una situación de una dificultad en la motricidad fina, que no le permite al niño tomar adecuadamente la cuchara, el tenedor, el cepillo de dientes, etcétera, hacer la función de la motricidad fina, utilizar una herramienta. Podría ser, en cuanto a lo sensorial, falta de conciencia en el sentido propioceptivo que nos permita tomar con fuerza, asir el elemento y poder utilizarlo de manera funcional. La falta de discriminación táctil también, que por medio del tacto no está como tan consciente de lo que está sosteniendo. Una situación también de tono bajo muscular, que hay estudios que dicen que el 51% de niños con trastorno del espectro autista tienen tono muscular bajo. Esto también puede afectar el hecho que el niño no quiera agarrar un tenedor, una cuchara, un cepillo de dientes, etcétera.
Así que es muy importante ver esto porque si yo necesito, por ejemplo, irme desde más atrás y trabajarle a este niño más su fuerza en todo su cuerpo, en su tronco, para que su tronco le dé sostén a sus hombros, luego a sus brazos y luego a su manita para que él ya pueda sostener firmemente su cuchara y su tenedor. Tengo que hacer primero, pues primero lo que le aconsejo es, si el niño está en terapia física, terapia ocupacional, consultarlo con su terapeuta, pedirle ejercicios de motricidad gruesa para poder mejorar esa parte y luego poder llevarlo a hacer algunas tareas más de agarrar fuercecita con la mano, de tocar diferentes texturas. Todo esto va a depender mucho de cuál es el perfil de su niño. Luego, por favor, escriba un mensaje directo al Facebook y con mucho gusto le puedo tratar de ayudar un poquitito más específicamente, pero se me ocurre un poquito eso, ¿verdad? La parte de la motricidad gruesa, la motricidad fina y luego cuando el niño pueda amasar una plastilina, arrugar papel, apuñarlo todo, rasgarlo, cortar pedacitos y hacer bolitas, luego lo puedo llevar a agarrar una crayola, y hacer estos pasos previos, ¿verdad? A la situación de agarrar un tenedor, una cuchara y primero hacerlo con juguetes, que pase de un lado a otro juguetitos y luego lo voy a hacer con comida. Pero generalmente se empieza usando el tenedor primero y después vamos a poder dominar la cuchara. Así que, por favor, luego escriba al Facebook para poder investigar un poquito más el caso. Y bueno, eso sería todo por nuestra videoconferencia de hoy. Agradecemos mucho a la doctora Melissa Flores, odontopediatra, por haber tenido la disposición de colaborarnos en este taller que son temas muy importantes que a muchos padres les estresan, les causan mucha ansiedad. También para nosotros como terapeutas, como ya se lo habíamos mencionado, es muy importante saber que hay especialistas odontopediatras que pueden trabajar con nosotros de la mano para nuestros niños, en general niños, y sobre todo niños que tienen una necesidad especial. Así que le agradecemos mucho, doctora. Esperamos pueda acompañarnos también en futuras participaciones. Muchas gracias a ustedes por el espacio y a los padres que nos acompañaron por sus preguntas. Los vamos a estar esperando. Cualquier otra duda, no duden en consultar con nosotros. Y la licenciada Margarita Niño, también muchas gracias por su participación. Como siempre es un gusto poder transmitir información valiosa, ¿verdad? En este proceso terapéutico que llevamos con algunos chicos y también tener la posibilidad de ver cómo somos un equipo interdisciplinario para colaborar con los padres. Bueno, muchísimas gracias.